Y el texto constitucional, diría yo, es bastante, en realidad es tan explícito como puede ser, de que el legislador tiene competencia para decidir cuestiones como la del aborto en 3 causales. Es decir, si uno pensara cómo podría el texto constitucional ser más claro en decir que corresponderá al legislador decidir eso, yo creo que uno no llegaría a un texto muy distinto del texto que hoy día existe. Porque si los televidentes van al texto de la Constitución, que esto es el artículo 19, número 1. El artículo 19 es un largo artículo que contiene 26 números, que es la lista de derechos constitucionales. Y el número primero es el derecho a la vida. Y entonces tiene un encabezado común que se aplica entonces a la lista de 26 ítems, que son los 26 números que contienen los derechos constitucionales. El encabezado dice: la Constitución asegura a todas las personas, 2 puntos, y vienen las 26. Y el número 1 dice: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, punto. Y añade a continuación, el párrafo siguiente: la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces la primera cuestión es, ¿qué significa esto? ¿Por qué la Constitución dice, primero, la Constitución asegura a las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y después agrega, la ley protege la vida del que está por nacer? Entonces, la Constitución protege a las personas, la ley protege a la vida del que está por nacer. Y la única explicación razonable, o sea, lo que esto razonablemente significa es, bueno, el legislador tendrá que decidir cómo cumplir la obligación que tiene de proteger la vida del que está por nacer. El requerimiento procede sobre la idea de que toda la competencia que el legislador tiene para decidir está dada por ese segundo inciso. O sea que el legislador solo puede proteger la vida del que está por nacer. No tiene ninguna otra obligación, no tiene nada más de lo cual preocuparse. Solo tiene que preocuparse de proteger la vida del que está por nacer. Y entonces el requerimiento dice, y por consiguiente, autorizar el aborto en 3 causales no es proteger, por lo tanto el legislador está incumpliendo. Pero esa tesis es bien absurda, porque el legislador tiene muchas otras cosas que también tiene que proteger. Por lo pronto, en la frase inicial de la Constitución dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El legislador tiene el deber de proteger la igualdad, la igual dignidad y derechos, por ejemplo, de las mujeres, desde luego, ¿no? Entonces, el legislador tiene una serie de obligaciones constitucionales de protección. Tiene que proteger la vida del que está por nacer, tiene que proteger la igual libertad y dignidad de las mujeres, tiene que proteger, en fin, tiene muchas cosas que proteger. Ahí estamos viendo el inciso, claro, para que lo tengan ahí. La Constitución asegura a todas las personas, 1, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, y la ley protege la vida del que está por nacer. Claro, y entonces lo curioso es que el requerimiento supone o procede todo el tiempo como si la Constitución dijera: el legislador no tiene ningún otro deber ni ninguna otra responsabilidad. Lo único que debe hacer en el mundo es proteger la vida del que está por nacer. Y el requerimiento ignora que el legislador tiene una serie de otros deberes de protección. Tiene, por lo pronto, que proteger todos los derechos constitucionales. Tiene que proteger la libertad de la mujer. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo uno tiene a la vista el deber que el legislador tiene de proteger la vida del que está por nacer, pero también de proteger la igual libertad y dignidad de las mujeres, por ejemplo? ¿Es una ley que autoriza el aborto en estas 3 causales calificadas una manera razonable de atender estos, por lo menos 2 deberes de protección que el legislador tiene? Es la posibilidad de decir, mire, para atender precisamente tanto a la protección del derecho de la vida del que está por nacer, como a la protección de la igual libertad y dignidad de las mujeres. Esta es la manera en que se compatibilizan esto. Yo creo que es indudable que el legislador puede hacer eso. Y basta pensarlo por 2 minutos para darse cuenta que eso es lo que la ley normalmente hace, en un caso que a los periodistas les interesa mucho. El legislador tiene el deber de proteger el honor de las personas. Y el legislador tiene el deber de proteger la libertad de expresión. Y claro, hay muchos casos en los cuales estos 2 deberes de protección del legislador entran en conflicto. Y la ley debe responder la pregunta: ¿cómo se compatibiliza la protección del honor de las personas con la protección de la libertad de expresión? Eso es lo que el legislador habitualmente hace. Entonces, decir que es inconstitucional que el legislador, además de atender a la protección de la vida del que está por nacer, le ponga un ojo, le preste cierta atención a la protección de la igual dignidad y libertad de las mujeres, yo creo que es completamente insensato. Es una manera de decir, mire,
la situación de la mujer debe ser totalmente irrelevante para el legislador. Lo único que le debe preocupar al legislador es proteger la vida del que está por nacer. Yo creo que ellos deberían decir, la ley debería prohibir a las mujeres fumar cuando están embarazadas.